Buenos días a todos y bienvenidos. El tema que vamos a abordar es un tema lo suficientemente interesante como para tenerlo presente siempre en nuestra mente y en nuestro corazón, porque vamos a hablar de un proceso realmente extraordinario, un periplo que hacemos todos nosotros desde el momento en que emanamos del Logos. Así que vamos a abordar hoy lo que es la primera conferencia de la mónada espiritual a la personalidad. Pues me veo en la necesidad de recurrir a una primera parte que versa precisamente sobre el advenimiento de las mónadas. Este advenimiento de las mónadas es iniciado precisamente por los tres aspectos del Logos, los tres aspectos de la divina manifestación del Logos. Las innumerables unidades de conciencia más conocidas por los teósofos como mónadas, que se han de desarrollar en un universo, son precisamente generadas dentro de la vida divina, antes de que esté formado su campo de evolución. Esto realmente, cuando te das cuenta de lo que representa, decimos, es un milagro el que realmente estamos viviendo internamente. Y es de una ignorancia tan grande en la que estamos viviendo en la actualidad, que cuando ofrecemos nuestra voluntad al estudio de estas enseñanzas y llegamos a descubrir realmente que nuestra identidad real como ser divino está antes que el universo se manifieste, esto se me pone los pelos de punta, porque decimos realmente es extraordinario, porque soy más viejo que el universo, porque antes de que éste exista, yo ya existo como espíritu, como mónada. Que he perdido ese contacto con las raíces ubicadas en el plano de Adi es un hecho. Y ese hecho es el gran periplo de esa peregrinación precisamente de la propia mónada para poder llegar a despertar todo ese poder del Logos latente en esa chispa, en esa mónada, en ese espíritu puro. Y para ello nos vemos obligados, como es natural, pues a hablar sobre la mónada espiritual y la personalidad bajo un punto de vista en el advenimiento de las mónadas. Fijaros que en este diagrama tenemos aquí el plano de Adi. Solamente hay dos planos. No existe el universo. Estamos en el principio de la manifestación del Logos. El universo no existe, pero nosotros sí existimos. El plano de Anupadaka, las mónadas, estamos aquí. Somos esta realidad antes de tener cuerpos, antes de tener el cuerpo átmico, el cuerpo búdico, el cuerpo manásico, el cuerpo mental, emocional o astral y etérico y físico. Antes de todo esto ya vivimos en el mundo de Anupadaka, el plano de Anupadaka, que en la actualidad pues se le llama el mundo monádico. El plano de Anupadaka es la terminología sánscrita antigua y que se ha cambiado por una terminología más moderna para que no nos equivoquemos, que cuando hablamos de las mónadas hablamos de nosotros mismos, de la realidad imperecedera, esta realidad eterna que mora en el plano que está por debajo del divino. Adi es el plano divino, y nosotros tenemos nuestras raíces. La raíz de la mónada espíritu puro está ubicada en el plano de Adi, en el plano divino. Por lo tanto, somos divinos. Es la manifestación primera de Adi, que es el inmanifestado que se manifiesta y pone la chispa de su divinidad, el reflejo de su propia realidad en el plano de Anupadaka, las mónadas que somos nosotros mismos. Es muy interesante darse cuenta de esto. Y que después, más tarde,
se van a crear nuevos grandes, lo dice aquí, los 5 planos inferiores aún no están formados por el tercer logos. Ya sabéis que los grandes planos de la naturaleza los forma el tercer aspecto del logos, más conocido como el Espíritu Santo. La trilogía sería el Padre, la Madre y el Espíritu Santo, en este caso, de los grandes planos de la naturaleza, pero los 5 restantes aún no están realizados. Así que estas innumerables unidades de conciencia, mónadas, que se han de desarrollar en un universo, son generadas dentro de la vida divina antes de que esté formado su campo de evolución. Ya sabéis que el campo de evolución de las mónadas es septenario, porque son los 7 grandes planos de la naturaleza, y que en cada uno de ellos tenemos un vehículo de conciencia. Un vehículo de conciencia que debe de tomar conciencia en cada uno de estos grandes planos. Entonces, son generadas dentro de la vida divina antes que esté formado su campo de evolución. Porque el campo de evolución de la mónada son todos los grandes planos de la naturaleza hasta descender a lo más denso que es la materia física y volver a ascender nuevamente. Vamos a cambiar ahora este diagrama y vamos a poner este otro. Estos son diagramas, algunos de ellos que no los encontraréis en los libros, no los busquéis porque no los encontraréis. Estos son dibujos que yo hago a mano y mi mujer después me los plasma aquí con una gracia extraordinaria, como podéis observar. Aquí vemos el fuego, la gran hoguera, en el que vemos el primer logos, el segundo logos y el tercer logos. En realidad todo surge de un punto central. Este punto central, en un momento determinado, se manifiesta de una manera trina, más adelante de una manera séptuple y más adelante de nuevo de una manera trina. Pero en este caso, en la emanación de las mónadas, como podéis observar, de ese fuego, de esta gran hoguera, surgen unas chispas. ¿Veis? Unas chispas. También con su triángulo. Un triángulo que también es trino. Ese triángulo lo llamamos Atma, Buddhi, Manas. Entonces aquí en cada una de estas vemos que hay un triángulo que representa una chispa de este fuego, de esta hoguera. Cada chispa tiene en su interior el poder de la hoguera en un estado latente. Aquí la hoguera, en la divinidad de Adi o Dios o el absoluto, como le queráis llamar, o Brahman, está activa. Aquí está latente, debe de despertar. Esto somos nosotros, y aquí lo vamos a ejemplarizar en un ser humano, evidentemente. ¿Por qué un ser humano? Porque en este caso lo representa la mónada como hombre. La mónada como hombre manifestado dentro de ese triángulo y también dentro de lo que es el aspecto que mira hacia abajo para determinar que desciende hacia la materia. Es hipotética esta forma, porque en el plano de la mónada no existen formas, ni etiquetas, ni nombres, ni formas. Pero para que nosotros nos podamos entender, cuando decimos nosotros somos la mónada, como nos vemos con una forma humana, pues vamos a ponerle una forma humana hipotética, porque no existe en la propia mónada ningún tipo de forma, y eso lo comprendéis. Somos la mónada y la representamos aquí como un reflejo, el ser humano dentro de esa propia mónada. Nosotros somos uno que vamos a descender y vamos a realizar ese periplo de descenso hacia la materia, porque la materia aquí aún no existe. Aquí estamos todavía en el proceso en que no hay planos todavía para poderse manifestar.
se describe a las mónadas como chispas del fuego supremo, como fragmentos divinos. El catecismo oculto citado en la doctrina secreta dice, el maestro dirigiéndose a su discípulo dice: oh discípulo, levanta tu cabeza, ¿ves una o innumerables luces encima de ti ardiendo en el cielo oscuro de la medianoche? Y el discípulo contesta diciendo: una llama, oh maestro, veo innumerables e indesprendidas centellas que en ellas brillan, indesprendidas centellas que en ellas brillan. Estas son las centellas, indesprendidas, no están separadas, están unidas a la gran hoguera, está la chispa unida a Brahman, está unida a Dios, está unida a ese fuego. Por lo tanto, siempre hay una unión, como podéis observar en este otro dibujo. Veis que existe la raíz de la mónada, está en el plano de Adi. Por lo tanto, no estamos separados, estamos unidos con Dios, con Brahman, con el absoluto, el nombre que queréis darle. En un principio, en el plano de Adi, el plano divino. Estamos unidos a esta realidad. No nos damos cuenta, evidentemente que no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque estamos muy alejados de la realidad esta. Estamos alejadísimos, porque estamos en el otro punto, en lo más denso. Eso es lo más elevado, y estamos nosotros ahora en lo más denso, después de haber superado el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, y hemos entrado en el reino humano. Pero estamos en la materia más densa del Kali Yuga. Quizás estamos saliendo, pero aún estamos inmersos dentro de él. La llama que podemos observar aquí, en este punto, aquí. La llama se le llama, la llama es Isvara. Isvara en su manifestación como primer logos. Las chispas no separadas, indesprendidas, unidas, son las mónadas humanas y otras clases de mónadas que también son angélicas, etcétera, etcétera. Pongamos especialmente atención a las palabras no separadas. Muchísima atención, porque es la base fundamental, que somos uno con la realidad. No estamos separados en absoluto de la realidad. La realidad y nosotros somos una unidad, que se manifiesta en la separatividad. Y en la separatividad deberemos de descubrir la auténtica unidad que hace de que todos seamos uno. Pues significan que las mónadas son el logos mismo. Las mónadas, como podéis observar, las mónadas son el logos mismo. Lo que ocurre que esas mónadas no saben que son el logos mismo. ¿Por qué? Porque todo el poder del logos está latente y debe de despertar. ¿Y cómo va a despertar? A través de sus experiencias en los diversos mundos de manifestación. Es importante señalar que a la mónada la podemos definir como fragmento de vida separada, como entidad individual por una envoltura rarificada de materia sutilísima que en realidad no ofrece obstáculo ninguno a la libre intercomunicación con las vidas similares que la rodean. Es decir, todas estas vidas monádicas no tienen obstáculo ninguno en manifestarse, porque no se obstaculizan una con la otra, puesto que están en los planos abstractos totalmente, súper abstractos, y pueden manifestarse millones y millones de ellas. Y también señalar que la mónada en teosofía es el Jivatma, como se llama, de la filosofía hindú,
también el Purusha de la filosofía Sankhya, o también, y más conocido por nosotros, el yo particularizado de la Vedanta y el yo superior de los teósofos. Veis que son distintas maneras de que se expresan estas distintas formas para estas distintas maneras de explicar esa filosofía o ese conocimiento oculto. Como la vida de las mónadas, como todos sabéis, proviene del primer logos, podemos describirlas como hijas del Padre. Lo mismo que el segundo logos es igualmente hijo del Padre. El Padre, el segundo logos también es hijo del Padre, y las mónadas son los hijos más jóvenes, pero sin ninguno de los poderes divinos que las capacite precisamente para actuar en materia más densa que la de su propio plano, el de Anupadaka. Yo diría en este caso que somos hijos del Hijo del Padre, en este caso. Estas unidades de conciencia se describen como los hijos que moran desde el principio en el seno del Padre. Como habéis visto, las raíces están en el seno del Padre, están en Adi, la realidad una no existe, es el uno sin segundo, no existe dualidad en estos planos internos en los que ahora estamos todavía mencionando, no hay dualidad en estos planos de los que estamos hablando. Como hemos dicho, como las mónadas derivan precisamente su ser del primer logos, la voluntad de este primer logos es de manifestarse, y también esta es la voluntad de las propias mónadas, con lo cual todo el proceso de la evolución del yo individual es precisamente una actividad escogida por las propias mónadas mismas, y estamos aquí precisamente en estos mundos de materia porque como mónadas hemos querido vivir. No estamos aquí porque nos hayan puesto, no estamos aquí por la casualidad, estamos aquí porque nosotros queremos despertar el poder inherente que existe en lo más profundo de nuestro corazón, que es la voluntad, el amor y la compasión del Logos, de Dios. Ese es el plan divino, que es amor, justicia, evolución. Y eso está de forma perenne en nosotros. El que todavía no lo percibamos es que no hemos alcanzado la conciencia de la divinidad en ascenso. La conseguiremos, la alcanzaremos con toda seguridad. Es imposible que fracasemos. Hemos de salir victoriosos de esta empresa, de esa aventura, de ese desenvolvimiento de la vida interior que está presente en cada uno de nosotros y no lo tenemos en cuenta. Perdemos el tiempo, perdemos totalmente nuestra oportunidad en esta existencia, menos vosotros, porque estáis aquí. Estáis aquí en el núcleo de la vida donde podéis despertar esa conciencia de lo eterno que está en vosotros, no está en ninguna parte, no hay que comprarla, la tenéis gratuitamente, grabada en fuego por el fuego supremo de la divinidad que se manifiesta en el fuego latente que existe en el interior de vuestras propias mónadas, de vosotros mismos. Este impulso divino es perceptible en toda la naturaleza y a ello le denominamos voluntad de vivir. Aparece en la semilla al asomar su brote al sol. Eso ya aparece en la semilla. En el capullo rompiendo su prisión y expandiéndose hacia la claridad del sol al recibir el supremo beso de vida. Es decir, que realmente la vida es un regalo y no la observamos detenidamente. La vida nos lo da todo en absoluto. Mirad la vida, lo generosa que
lo generosa que es para con todas sus criaturas, dentro del reino mineral, dentro del reino vegetal, dentro del reino humano, dentro del reino angélico, superhumano, superangélico y dentro del reino monádico. Todos estos reinos reciben la vida de Adi, la vida del absoluto, de una manera generosa, y nunca pide nada en absoluto, solamente pretende que sus vehículos de manifestación se purifiquen para que puedan expresar cada vez con mayor riqueza el poder divino que encierra en su interior. Eso es una maravilla cuando lo llegamos a entender y a comprender, porque dejamos de vivir como vivimos hasta este momento para cambiar totalmente nuestra manera de enfocar la vida y cambiar de maneras de pensar y de sentir. El placer más sutil, el sabor más intenso de exquisita delicia, proviene de este impulso interior de crear. Eso viene de dentro, de esa creativa y gozosa voluntad de vivir. Y es por esta razón que el ser humano no quiere morir. No es que tengamos miedo a la muerte, es que queremos vivir, queremos sacarle el jugo a la vida eterna que mora en nuestro interior, sacarle totalmente la esencia de vida que está ahí, goteo por goteo, hasta alcanzar realmente la esencia, la fuente de donde surge esa vida, ese goteo de Dios en el hombre, esa gotita de miel que constantemente desde la mónada desciende hacia nuestra comprensión, eso que hace que nuestra comprensión se abra y empiece a ver las cosas completamente distintas de cómo las ve el ser humano. Porque algo divino empieza a aflorar en nuestra mente y en nuestro corazón, y eso hace que veamos las cosas de muy distinta manera. Hablemos ahora, pues, de ese tercer logos, de esa primera manifestación del logos, la mente universal, esa mente universal que actúa sobre la materia virgen del espacio, la celestial Virgen María, que es la que cambia el equilibrio estable en equilibrio inestable, porque dentro de los planos internos, el equilibrio de la prakriti, la materia virgen de la materia, es estable y debe de descender a los mundos de materia mediante las cualidades de la misma, que es la que van a manifestarse de manera inestable en contacto con las distintas formas de vida, poniéndolas en movimiento continuo una en relación a otra. Estas cualidades de la materia ya las conocéis como tamas, rajas y sattva, o bien más conocidas como inercia, movimiento, ritmo. Son las cualidades de la materia. Si las pudiéramos seguir, veríamos que hay dos materias que realmente deben de ser vencidas por la tercera, que es sattva. En principio nosotros no nos damos cuenta y obramos siempre con el tamas y el rajas, movimiento y la inercia. Y difícilmente empleamos el aspecto sádvico, porque el aspecto sádvico es el que armoniza, el que podría armonizar cualquiera de estas dos. Si utilizamos el movimiento del mundo, pero le colocamos el ritmo, el movimiento con el ritmo favorece la manifestación. O bien, si ponemos el tamas con el sattva, también armonizamos la inercia con la armonía. Es importante que sattva, el ritmo, siempre esté en medio de estas dos, la del movimiento y la de la inercia, hasta que finalmente, por el poder interiorización que estamos realizando, llegaremos a escoger solamente una cualidad de la materia, que será la de la armonía sádvica, alimentos sádvicos, sentimientos sádvicos,
pensamientos sádicos, todo en armonía con el infinito, todo en armonía con el cosmos, todo en armonía con el proceso de manifestación de nuestra propia monada. Cambiemos de diagrama. Aquí. Vamos a hablar un poco del diagrama, después explicaremos. Como podéis observar, tenemos aquí nuevamente el atenimiento de las mónadas, cuyas raíces están en el plano divino, y veis que el tercer logos, ahí, que es una cruz, veis que la cruz esta que veis aquí, que es la cruz, ¿cómo le llaman? La svástica. La cruz esvástica, que está con esta tirita hacia arriba, hacia este punto, porque es la que es el fuego, simboliza el fuego de la fricción en su movimiento para la creación de los grandes planos de la naturaleza. Porque habéis visto que antes solamente existía, ¿veis? Esta línea que yo marco, de aquí para arriba. Por lo tanto, había en este momento el plano de Adi, el primer logos, el segundo logos y el tercer logos, ya en actividad. ¿Y qué es el que hace el tercer logos en actividad? Pues crea el gran átomo, que no se ve, está aquí, el átomo atómico del plano átmico, y también con sus 7 subdivisiones. Todos los grandes planos están creados por el tercer logos. ¿Para qué? Para que la mónada pueda descender, pueda manifestarse en estos grandes planos. Y estos grandes planos tienen un nombre: Atma, Buddhi, Manas, Kama, Stula, pero en realidad aquí tendríamos que decir astral y físico y etérico. Hay una división. En el físico hay una división que hay el doble etérico por encima y el cuerpo físico denso por el otro. Pero estos están sacados estos planos están sacados del libro, entonces mi esposa ha puesto la terminología antigua. Pero aquí en el Manas, pues, que es el Manas, hay una división en el Manas, que es el Manas inferior y el Manas superior, o la mente objetiva y la mente subjetiva. Esto es el funcionamiento para que las mónadas puedan empezar a hacer su descenso. En su actividad de descenso, el tercer logos crea los 5 planes restantes, como habéis visto. El plano de Atma, el plano de Buddhi, Manas, astral y físico. Y también sus subdivisiones, que son 7 en total en cada uno de estos grandes planos. Y cuyos nombres, pues, son el sólido, ¿verdad que está? Ah, no está por aquí. Bueno, el más bajo sería el sólido, líquido, gaseoso, etérico, superetérico, subatómico y atómico. El más elevado de todos en cada uno de estos grandes planos es el atómico. Y el proceso del desenvolvimiento de la conciencia del ser humano es ir ascendiendo de su plano en su plano y alcanzar el atómico. ¿Por qué el atómico? Porque el atómico físico nos permitirá, cuando alcancemos el atómico físico, nos permitirá entrar en contacto con el atómico astral, con el atómico mental, etc., con el atómico de todos los grandes planos de la naturaleza. Debe ser maravilloso, porque hoy por hoy nosotros nos movemos por aquí, el etérico. No tenemos una conciencia de lo etérico, tenemos conciencia de lo físico denso, pero de lo etérico todavía no. Ya no tardaremos mucho, cuando digo muchos, unos pocos cientos de años, si vivimos, y si no, pues cientos de años en distintas encarnaciones. Pero ya no falta tanto, ya la próxima cosa que se despierte en nosotros serán estas percepciones. Pensad que
dentro de unos cuantos millones de años, no son tantos, unos cuantos, tampoco son tantos, pues despertaremos un nuevo sentido. Tenemos 5 sentidos, nos falta un sexto sentido, un sexto sentido, y que este despertará dentro de unos millones de años, que tampoco no son muchos, porque llevamos millones y millones ya arrastrándonos, pero dentro de unos millones de años despertaremos un nuevo sentido, que ya hay algunas personas que ya lo tienen, porque hay ciertas personas que van por delante de nosotros, y estas personas han despertado un nuevo sentido, y ese nuevo sentido sabéis cuál es, ¿verdad? ¿Eh? La intuición. Ese es. Digo fuerte, que lo sienten. La intuición. La intuición. Ahora estamos ya despertando esa intuición. La estamos oliendo. ¿Sabéis aquello? Dice, bueno, me vuelo, pues sí, me estoy oliendo realmente que algo está apareciendo en mis percepciones, más allá del tacto, más allá del gusto, más allá de etcétera, etcétera. Hay algo que está como más elevado de la corazonada, como más elevado de presentimiento. Eso que es más elevado que el presentimiento y que la corazonada es la auténtica intuición que viene del mundo de Budi. Y eso es lo que está por venir. Por lo tanto, hemos de trabajar para que ese nuevo sentido pueda aflorar en la personalidad. La mayoría de la humanidad tiene muy arraigada la costumbre de identificarse con sus envolturas externas. Nosotros también, no solamente es la humanidad, sino nosotros también. También estamos muy identificados con nuestras envolturas externas. Y es por esa razón importantísimo que todos nosotros lleguemos a adquirir el verdadero concepto de nuestro ser, adquirir realmente qué es lo que somos. Y la inteligencia clara de este concepto se halla precisamente al alcance de todos nosotros. Podemos adquirir el hábito de distinguir entre el yo, el hombre y sus cuerpos, o sus vehículos, como queráis llamarle. Únicamente de esta manera abandonaremos la ilusión que envuelve la mayor parte de los seres humanos y cambiaremos, si así lo hacemos, por completo nuestro modo de considerar la vida, y ello nos permitirá elevarnos a una región serena donde nosotros mismos nos encontraremos por encima de las pequeñeces que tanto agobian a la conciencia. Estas pequeñeces, bueno, no son pequeñeces para el ser humano, son pequeñeces para el ser divino. Para el ser humano son obstáculos todavía muy gordos que debemos de ir venciendo. Veámoslo por aquí, en el diagrama. Todo se repite, como podéis ver, mundo monádico, la raíz del mundo monádico en el mundo divino. Mundo monádico, la mónada, el Padre Celestial, el espectador, la deidad, el triángulo primordial, distintos nombres. Aquí vemos la mónada, aquí vemos el átomo permanente, átmico, el redondel sí que lo veis, ¿verdad? Sí. Bueno, pues yo os lo digo, que es el átmico o espiritual, y este hilito que desciende por aquí es el sutratma o hilo de espíritu, o el hilo argentino, el hilo de plata, se le dan distintos nombres. Aquí vemos el otro átomo permanente, que es el búdico o intuicional, y también vemos en ese punto una llave que coge lo que es el mental superior, sin forma, aquí ya no hay forma, que es el átomo permanente manásico, mental superior. Y esa llave lo que hace es recoger los 3 átomos permanentes monádicos, que es Atma, Buddhi, Manas. Y esta es la llave. Y a esa llave, a esa tríada superior, se le da el nombre celestial, el Jivatma, el Dios superior, el peregrino, el Hijo divino.
nosotros le llamamos normalmente el yo superior. Que en realidad el yo superior es lo primero que hemos de encontrar en los planos internos. Lo primero que hay que encontrar dentro de nosotros mismos es la percepción de esa realidad que encerramos. Esa realidad que encerramos se le llama el rayo de la mónada. Porque claro, esto sería el rayo de la mónada que está en contacto con los tres átomos permanentes monádicos. Y estos tres átomos permanentes monádicos durante todo el proceso de la evolución monádica. O sea, que todo esto tiene que recorrerse y llegar nuevamente para que estos átomos monádicos se liberen de la mónada y queden perfectamente guardados. Porque claro, no se pierden. Estos átomos permanentes quedan perfectamente guardados. ¿Por qué? Porque estos átomos permanentes han purificado las 7 espirillas que dentro de cada uno de estos átomos permanentes están en desenvolvimiento. Nosotros tenemos 4 espirillas abiertas en nuestros átomos permanentes y nos faltan 3, pero el que ha alcanzado la plena y completa liberación tiene las 7 espirillas del átomo permanente abiertas. Y estos átomos permanentes quedan guardados. ¿Para qué? Porque cuando viene un gran avatar a dar un mensaje a la humanidad, se reviste de los átomos liberados, purificados, con las 7 espirillas abiertas para configurar los cuerpos mediante los cuales se va a manifestar. Porque serán cuerpos puros, porque atraerán precisamente, se conglomerarán de forma manera que darán vida a un cuerpo mental, a un cuerpo astral, a un cuerpo físico totalmente purificados, porque los átomos permanentes han sido guardados precisamente para que los use un bodhisattva cuando tiene que dar un mensaje determinado a la sociedad, o sea, a la humanidad, mejor dicho. Y todo este proceso, como podéis ver, continúa descendiendo. El Sutrama continúa descendiendo. Y aquí entra en contacto con la unidad mental concreta, es el mental concreto, aquí en el ser humano. Pero continúa descendiendo el átomo astral, continúa descendiendo y el átomo mental y la cueva etérica del corazón. O sea, todo desde el ser humano hasta la propia mónada, todo está unido. Y no podemos decir que estamos solos. Porque la gente, cuando tiene un cierto problema y nadie le ayuda, estoy solo. No estás solo. Estás con el Espíritu. El Espíritu está viviendo todo el proceso. Y está viviendo el proceso intentando observar cómo vas a solucionar ese problema, esta situación. Algo tiene que cambiar, porque las cosas cuando vienen para que se puedan transformar y cambiar. Entonces estamos unidos con la ayuda de lo superior aquí. Nunca estamos solos. Siempre hay todo esto que está por encima de nosotros, aguardando el momento para que profundicemos y entremos a través de este contacto, entremos en relación con los elementos o vehículos superiores al físico. Porque la unión está ahí, presente, ¿la veis? Y esto es un diagrama. Ahí no se ve, no lo podemos ver, pero hay unos lazos invisibles que están en contacto con esta realidad. Y esta realidad es una. Y finalmente estamos siempre unidos con el Padre. Por eso se le llama también el Padre Celestial. Cuando hay el gran mantra, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea en tu nombre. ¿A quién es que estáis rezando? ¿A un Dios hipotético fuera del cosmos? No, están rezando a ese Dios, porque ese Dios está en los cielos, es nuestro Padre Celestial. ¿Veis? Por eso hay un mantra que va dirigido a este punto, que quizás las religiones no lo ven de esta manera, bueno, lo verán de otra, pero la realidad oculta nos dice que nuestro Padre, que está en los cielos, está totalmente en contacto siempre con nosotros. Por eso es nuestro Padre. La realidad es una,
está en contacto directo ¿con quién? Con sus hijos. Y la humanidad es hija del Padre. Toda la humanidad es hija del Padre. Somos hijos de esta realidad suprema y que finalmente ella es trina a sí misma. Y al ser trina, también nosotros somos trino. Aquí abajo, cuerpo mental, cuerpo astral, cuerpo físico. Una trilogía. Todo esto se repite. Es por eso que se nos dice que el ser humano es el microcosmos, que es un reflejo real y auténtico del macrocosmos. Por lo tanto, ahora aquí somos un reflejo de algo que es eterno y perenne. Entonces, esta individualidad, y lo repito, o ego, es una cosa muy maravillosa y compleja, extremadamente bella. Dice que cuando la puerta se abre, cuando esa puerta que no permite que veamos la realidad de esa belleza inherente que somos nosotros, que cuando esa puerta se abre, caemos de rodillas y no dejamos de llorar, porque realmente es una experiencia realmente extraordinaria, según dicen, no es que yo lo haya vivido, según dicen que caes de rodillas ante el dintel de esta puerta, que al otro lado existe el yo superior, y ese yo superior se acerca y pone sus manos en tu cabeza. Y hay un escalofrío que se le siente en ese candidato que entra en el sendero, que no puede hacer otra cosa que llorar. Y eso que llora son vidas. Es la vida que se manifiesta a través del sentimiento. Por eso dice, es una forma asombrosa y su medio circundante, al parecer, es un ser realmente glorioso. Todas las enseñanzas ocultistas están de acuerdo en aconsejar a los estudiantes en tratar de liberarse desde el comienzo de la ilusión de la separatividad. Tenemos que intentar aceptar, aprender y aceptar que por detrás o encima de la individualidad misma está la propia mónada. Y a pesar de estos elevadísimos estados que estamos mencionando de conciencia, la mónada, más allá de lo mencionado, también ella deberá a su vez descubrir por sí misma que es solamente una chispa de la llama eterna. Llegará un momento que la propia mónada, ella tendrá que descubrir por sí misma que no es más que una chispa de la verdadera llama eterna. O sea que el proceso de ascensión hacia la glorificación del conocimiento de lo eterno y real que existe dentro de cada uno de nosotros es continuo. Que cuando alcancemos la conciencia de aquello que somos como yo divino, el yo superior, también se nos dice el maestro interno. ¿Por qué es el maestro interno? Porque es el que ha vivido las cientos y cientos y cientos de vidas que hemos realizado nosotros en nuestra propia historia. Queridos amigos, quiero finalizar con un último diagrama que sintetiza, más allá de la forma, todo un símbolo, rozando yo diría lo abstracto, el contenido de todo cuanto hemos estado exponiendo. Prácticamente es imposible dar en palabras más de un mero indicio de lo que es esa conciencia superior, porque el cerebro físico es incapaz de captar la realidad de los mundos internos, y es por esta razón que el siguiente diagrama nos dará de alguna manera comprender, yo diría intelectualmente, lo que representa precisamente la unidad en la diversidad. Lo vamos a dejar aquí, si os parece, terminando con esta, ya que hemos hablado de ello, oh vida oculta que vibras en cada átomo, dice, oh luz oculta que brillas en cada ser, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que todo lo que se sienta uno contigo sepa también que es uno con todos los demás.